Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor conseller, me alegro de que haya salido sano y salvo de los encontronazos que ha mantenido con sus compañeros del Gobierno durante la elaboración de los presupuestos. No sé si su secretario autonómico ha tenido la misma suerte, pero en cualquier caso son los últimos presupuestos de la legislatura. Son los últimos presupuestos de la legislatura y eso significa que la ejecución de estos presupuestos se producirá entre esta y la siguiente, es decir, son los presupuestos que se encontrará el Gobierno que los valencianos decidan en el mes de mayo que sea su próximo Gobierno la próxima legislatura. Además, para muchos o algunos de los que estamos aquí ahora puede ser que sean también los últimos presupuestos en los que nos corresponda trabajar como representantes de la ciudadanía y quizás por eso me gustaría en este momento poner en valor el enorme esfuerzo que supone la elaboración y la tramitación de los presupuestos autonómicos y agradecer la labor de todos los empleados públicos, funcionarios o no, que participan en estas tareas. Creo que no viene mal poner en valor ese trabajo y esa labor cuando a veces se denigra y se critica sin causa justificada la labor de los empleados públicos. Todo ello no significa, obviamente, que nosotros compartamos los resultados de ese trabajo, que están condicionados, como no puede ser de otra manera, por la dirección política del Gobierno valenciano, que es quien define las prioridades y quien establece los ingresos. Ya el año pasado nos encontramos con una situación difícil de superar, pero yo creo que este año se ha superado. El año pasado nos encontramos con unos presupuestos que esta Cámara aprobó a finales del mes de diciembre y unos pocos días después el señor presidente de la Generalitat convocó una rueda de prensa y dijo que necesitaba 1.500 millones de euros para poder cumplirlos, que necesitaba una compensación de 1.500 millones de euros porque si no, no podía cumplir los presupuestos. Además dijo expresamente que no quería préstamos, que quería dinero como el del modelo de financiación autonómica. Tanto es así que a estas alturas del año, como usted sabe muy bien, el Plan Económico Financiero de 2014 está pendiente de aprobación. Se llegó al último Consejo de Política Fiscal y Financiera, no se pudo aprobar porque había que incluir unos cálculos de las modificaciones de las condiciones del FLA, cálculos que el Gobierno ofreció esa misma noche a los medios de comunicación. Han transcurrido 3 meses, el Plan Económico Financiero no se ha podido aprobar. Ya alertó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que en ese Plan Económico Financiero había 1.000 millones de euros de una compensación que no estaba en ninguna parte, que había un ingreso previsto por la compensación del impuesto por depósitos bancarios que parecía que dependía de una sentencia y, por tanto, no se podía admitir como ingreso, y que había una serie de ventas de inmuebles que no se iban a realizar en el ejercicio 2014 y que, por tanto, no se podía dar luz verde al Plan Económico Financiero. Y estos presupuestos son herederos de ese Plan Económico Financiero sobre el que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emitió la opinión a la que me acabo de referir. Hay en estos presupuestos 1.057 millones de euros, como se ha dicho, correspondientes a un anticipo del Fondo de Competitividad, que no están en los presupuestos generales del Estado. Es más, en la página 299 del informe económico financiero de esos presupuestos se establece claramente que los fondos de convergencia se reciben 2 años después cuando se practica la liquidación del modelo, en la página 299. Este anticipo no tiene nada que ver con lo que dice el artículo 64 de la ley que regula el modelo de financiación autonómica, que habla de los anticipos que se pueden pedir a lo largo del ejercicio correspondientes a las entregas a cuenta mensuales o a la liquidación de 2 años anteriores que llegan en el mes de julio. De hecho, el artículo 64 establece claramente que se tiene que tratar de dinero que esté en los presupuestos generales del Estado y que además son anticipos que se cancelan a lo largo del ejercicio. Es decir, lo que te dan en un año lo tienes que cancelar en el mismo ejercicio. Pero no conformes con esto, ustedes presupuestan también más de 200 millones de euros correspondientes a una hipotética compensación estatal por el impuesto sobre depósitos bancarios. Sabe usted perfectamente que es una decisión un poco arriesgada, digámoslo así, ¿no? Porque esta compensación depende de lo que decida el Tribunal Constitucional, que puede tardar, bueno, pues puede tardar lo que quiera tardar. Cuando se puso en vigor este impuesto por primera vez en Extremadura, en el año 2002, el Gobierno del señor Aznar presentó un recurso en el año 2002, también Banesto, contra este impuesto. El Tribunal Constitucional falló a favor del Gobierno extremeño 10 años después. Ha sido el señor Monago el que ha podido reducir el déficit gracias al impuesto sobre depósitos bancarios que puso el Gobierno socialista en Extremadura, por cierto, con el voto en contra del Grupo Popular en el Parlamento de Extremadura. Usted aquí podría estar haciendo lo contrario, presupuesta unos ingresos de una compensación. Cuando el Constitucional decida que puede ser dentro de no se sabe cuántos años, veremos a ver qué pasa con esos ingresos y, si no, suponen una dotación negativa en los presupuestos que genera más déficit. Y el último martillazo para cuadrar los presupuestos de 2015 está en las enajenaciones de activos, casi 400 millones entre
administración y empresas públicas. Parece que este año al menos han eliminado del catálogo de ventas esas depuradoras y esas plantas de tratamiento de residuos, que el año pasado nosotros decíamos que no las iban a poder vender, que había algunos problemas incluso con la percepción de fondos europeos que se habían utilizado para financiar algunas de ellas. Ustedes decían que sí, que se van a vender, que era realista. Bueno, pues parece que las han retirado y que ya no figuran en el presupuesto. De todas maneras, en este asunto de las ventas de activos, tanto a usted como al señor Buch les tengo que reconocer sinceridad. Porque usted, cuando presentó los presupuestos en la rueda de prensa, el día que se trajeron los presupuestos a las Cortes, dijo con toda claridad que se esperaba hacer las ventas en la segunda mitad del próximo año, es decir, esto del próximo gobierno ya se encargará de vender eso que no se ha podido vender en 4 años. Y el otro día el señor Buch dijo aquí, a preguntas de mi compañero Paco Toledo, que él, la cifra esa que le habían puesto ahí de ventas de inmuebles en Caxa, que eso no sabía de dónde salía, luego un pequeño lío, y parece que al final los servicios de prensa de la Consejería de Economía dijeron que esa cifra la había puesto Hacienda y que usted nos lo iba a explicar hoy. O sea, que hoy nos debería usted explicar lo que quedó pendiente de aclarar el otro día. En definitiva, tenemos, señor Moragues, más de 1.600 millones de euros, casi el 15% del gasto no financiero, sujeto a una sentencia del Constitucional, a una dotación de fondos del Estado que no está en los presupuestos y a unas ventas de activos que se esperan para la segunda mitad del año que viene y que deberá hacer el próximo gobierno, sea del color que sea. Vamos a ver si podemos aclararnos un poco. Si el día 1 de enero, cuando acabemos de tomarnos las uvas, estos ingresos no están, si no contamos con estos recursos, ¿qué va a pasar? ¿El gobierno valenciano ejecutará los presupuestos como si estos recursos fueran a venir o no? ¿Les van ustedes a decir a las universidades, a los dependientes, a los farmacéuticos, a los empleados públicos, a los beneficiarios de ayudas a la vivienda, que todos los compromisos que están asumiendo con ellos están como gasto en el presupuesto, pero que están respaldados por 1.600 millones de euros que no se sabe si se van a ingresar o no se van a ingresar? Tenga usted en cuenta que son los responsables políticos de la confección del presupuesto, de los gastos que contraigan hasta las elecciones, pase lo que pase en las elecciones, y por tanto esa responsabilidad política será suya, de lo que ustedes hagan hasta entonces y de lo que ustedes están aprobando ahora, ¿no? Y en el poco tiempo que me queda, me gustaría poner de manifiesto algunas cuestiones a las que usted no ha aludido tampoco el año pasado, pero yo creo que no, sobre todo teniendo en cuenta que usted no tiene límite de tiempo ahora, no habría que pasarlas por alto, ¿no? La primera es que un año más nos vamos a ir de esta comisión en las comparecencias de los consellers sin que nadie se haga responsable de la sección de gastos diversos. Cuando venía el señor Vela, él siempre hablaba de la sección de gastos diversos, pero ni el año pasado ni este año se habla aquí de esta sección, a pesar de que el titular de las competencias en materia de Hacienda es quien la gestiona. Y estamos hablando de 174 millones de euros, que es el equivalente casi al 80% del presupuesto total de la Consejería de Hacienda. Y en esta sección de gastos diversos tenemos cosas importantes, ¿eh? Tenemos cosas como la Radiotelevisión Valenciana, que lleva camino de costarnos más dinero cerrada que abierta, o Feria Valencia, donde yo, sinceramente, ya me he perdido. Hoy viene una nueva noticia sobre un nuevo informe de la intervención, los sobrecostes, yo ya no sé cómo está esto en la Fiscalía. Lo que sé es que los presupuestos van 32 millones de euros más, de los que nadie nos ha hablado, que parece que hay que pagar en virtud de un convenio que se ha suscrito, pero creo que alguien debería explicar a dónde está yendo todo ese dinero y para qué van a servir esos 32 millones de euros, si se van a cubrir con esos 32 millones de euros los sobrecostes que están en los informes de la intervención. Y ya muy rápido, mire, los 4 presupuestos que han pasado por las Cortes en esta legislatura, desde que estoy yo aquí, siempre se ha dicho que eran unos presupuestos muy sociales, todos han sido los más sociales de la historia. Y siempre se ha dicho que una muestra de que eran unos presupuestos muy sociales es el aumento del capítulo 2, que en los presupuestos de los 4 años siempre ha crecido. En los 4 presupuestos, incluidos los de este año, crece el gasto del capítulo 2 y se nos dice que el capítulo 2 es que es eminentemente gasto social. Y que como es gasto social, el 90% es gasto social, por eso tiene que crecer. Pero si uno se va a las ejecuciones presupuestarias que publica el Ministerio, ejecuciones presupuestarias depuradas de gastos desplazados, es decir, de los gastos pendientes de aplicar a presupuesto, etcétera, uno observa que el gasto del capítulo 2 no para de caer. Pues en el año 2012 el Ministerio dice que un 15% y en el año 2013 un 19%. Es decir, presupuestos con capítulo 2, que es gasto social, que aumenta, ejecuciones presupuestarias con capítulo 2, que es gasto social, que se desmorona. Con lo cual no hay coherencia entre vender presupuestos sociales y lo que luego se hace en la práctica. Mire, he estado buscando alguna manera
de definir estos presupuestos, pero se la voy a coger a usted. En una entrevista que hizo hace unas semanas en el diario Levante, le preguntaban a usted por la recuperación de esos complementos de los empleados públicos a los que se refería. Y usted decía que no se iban a recuperar, que sería electoralista recuperarlos y que el que venga atrás que arree. Bueno, luego cambió de opinión, algo tuvo que ver quizás la presión de la oposición para que fuera así, pero yo creo que me quedo con esa definición. Son los presupuestos del que venga atrás que arree. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Señor Costa, cuando usted quiera.